Putin está desesperado. Hay decisiones que un líder toma porque quiere y hay decisiones que toma porque siente que ya no tiene otra opción. La pregunta es, ¿en cuál de esas dos categorías se encaja el último movimiento del dictador Vladimir Putin? Porque mientras las explosiones, los drones ucranianos siguen golpeando cada vez más profundo en territorio ruso y mientras el desgaste de la guerra no deja de aumentar, el Kremlin acaba de hacer algo que revela una enorme sensación de urgencia, un movimiento que podría decir mucho más de la situación real de Rusia de lo que Moscú está dispuesto a admitir. Putin ha modificado el acuerdo de cooperación técnico-militar con Bielorrusia, un pacto firmado en el 2009, que ahora permitiría acelerar el suministro de armas, componentes y equipos militares entre ambos países. Oficialmente se trata de una simple actualización administrativa, pero cuando una guerra entra en su quinto año ya no existen las casualidades. Y aquí es donde todo empieza a cobrar sentido. El propio Servicio Federal de Cooperación Técnico-Militar reconoció ante la Duma que la colaboración con Bielorrusia ha aumentado tanto en volumen como en intensidad que el antiguo acuerdo ya no servía. En otras palabras, el flujo de material militar se ha disparado hasta el punto de obligar al Kremlin a cambiar las reglas. ¿Está Putin desesperado? La consecuencia, menos burocracia, menos espera, más rapidez para mover, en este caso armas, piezas de repuesto y sistemas de nueva generación hacia las fuerzas rusas. Pero la gran pregunta es inevitable, ¿por qué tanta prisa ahora? ¿Por qué el contexto no podría ser más complicado para Moscú? Durante los últimos meses, Ucrania ha incrementado la presión sobre Rusia con una campaña de ataques que ya no se limita al frente. Refinerías, depósitos de combustible, centros logísticos, puertos, fábricas de drones e incluso infraestructuras estratégicas situadas a cientos o miles de kilómetros del campo de batalla han pasado a formar parte de los objetivos ucranianos. Cada uno de estos ataques obliga a Rusia a gastar más recursos, reparar más equipos y reemplazar más material. Y una guerra de desgaste se gana muchas veces mucho antes de llegar al campo de batalla. Por eso esta decisión llama tanto la atención. Cuando un país necesita desesperadamente acelerar la llegada de piezas de repuesto y armamento, significa que esos recursos se están consumiendo a un ritmo enorme. La logística deja de ser un simple trámite para convertirse en una carrera contrarreloj. Mientras tanto, Bielorrusia se integra todavía más en el esfuerzo militar ruso. Desde el inicio de la invasión a gran escala, el dictador Alexander Lukashenko ha permitido utilizar su territorio como plataforma logística para Moscú. Ahora esa cooperación entra en una nueva fase, todavía más estrecha. Pero eso no es todo. Prácticamente al mismo tiempo que Putin firmaba estas modificaciones, Rusia lanzaba un nuevo ataque con misiles balísticos contra Kiev. Las defensas aéreas ucranianas volvieron a entrar en acción mientras la población buscaba refugio una vez más. Y casi simultáneamente llegaba otra información que aumenta aún más la presión sobre el Kremlin. El presidente Volodymyr Zelensky ha asegurado que solo durante el mes de julio, atentos, Ucrania neutralizó más de 30.000 soldados rusos, utilizando exclusivamente drones. Una cifra que según Kiev corresponde únicamente a casos confirmados mediante grabaciones de vídeo. Rusia no ha confirmado esas cifras, pero el mensaje de Ucrania es claro. La guerra está cambiando y los drones se han convertido en una de las armas más decisivas del conflicto. Y aquí aparece un detalle que muchos podrían pasar por alto. Mientras Ucrania intenta desgastar continuamente la capacidad militar rusa, Moscú responde acelerando toda su maquinaria logística. No basta con fabricar armas, hay que moverlas, hay que entregarlas, hay que sustituir rápidamente todo aquello que se pierde o se destruye. Cada día de retraso puede tener consecuencias en el frente. Como si eso no fuera suficiente, Zelensky volvió a denunciar los ataques rusos contra civiles en Kherson. Acusó a la fuerza rusa de utilizar drones para perseguir deliberadamente a personas corrientes, calificando estos ataques como auténticos safaris humanos. Según explicó, algunos de esos vídeos incluso son difundidos por canales rusos sin mostrar arrepentimiento alguno.
Son imágenes que siguen deteriorando la imagen internacional de Moscú y alimentando sistemáticamente las peticiones de nuevas sanciones y de un mayor apoyo militar a Ucrania. Mientras tanto, el Kremlin intenta transmitir desesperadamente una imagen de control absoluto, algo que dista de la realidad. Pero las decisiones hablan muchas más veces más que los recursos. Modificar un acuerdo internacional para acelerar el suministro de armamento no demuestra necesariamente debilidad por sí solo. Sin embargo, sí que refleja que Rusia considera prioritario reducir cualquier retraso en su cadena logística, una necesidad coherente con un conflicto largo y de gran desgaste. Y esa puede ser la verdadera lectura de esta noticia. La guerra ya no depende únicamente de quien dispara más misiles o conquista más kilómetros. Depende también de quien consigue reponer ante sus pérdidas, reparar sus equipos con mayor rapidez y mantener funcionando una maquinaria militar sometida a una presión constante. Por eso este movimiento de Putin va mucho más allá de un simple cambio administrativo. Es una señal de que el Kremlin está reorganizando desesperadamente todos los engranajes de su aparato militar para sostener una guerra que consume recursos a un ritmo gigantesco. Una guerra en la que cada convoy, cada pieza de repuesto y cada entrega de armamento puede marcar la diferencia. Y cuanto más necesita acelerar esa maquinaria, más evidente resulta que el coste del conflicto sigue aumentando para Rusia. Porque cuando un líder empieza a eliminar cualquier obstáculo para que las armas lleguen antes al frente, lo que demuestra no es que la guerra se esté simplificando, sino todo lo contrario. Demuestra que mantenerla se ha convertido en una prioridad absoluta. Vamos a ver, Putin está desesperado. El dictador ruso necesita armas, necesita militares, porque durante este año, según los informes que se han puesto en la mesa, Rusia está teniendo más bajas de lo que puede reclutar. Por eso se está hablando de la idea de que 30.000 militares de Corea del Norte van a llegar próximamente para formar parte del ejército ruso o colaborar, como lo queráis ver. Pero está claro que Putin está desesperado. Su ejército no avanza, está teniendo miles de bajas militares diarias, la situación se está complicando, la comunidad internacional le está pisando los talones, la economía rusa se está resintiendo cada vez más y está claro que este hombre ya no sabe a quién acudir, porque su círculo de amigos cada vez se está cerrando más. Además, el dictador ruso cada vez está recibiendo más presión de su pueblo por la economía como está en Rusia. La élite rusa también está presionando a Putin para que acabe todo esto, porque Putin no quiere reconocer que ha llegado a un punto de no avance en todo esto y cada vez está recibiendo más golpes militares por parte de Ucrania contra los invasores. Y bueno, voy a leer vuestros comentarios. ¿Qué pensáis de todo esto? ¿Pensáis que Putin ha entrado en pánico y por eso ha tenido que tomar estas decisiones del día de hoy? Muchísimas gracias, dejen sus likes y nos vemos en el próximo vídeo.